estamos coordinando esta sesión de un tema tan importante que refiere al presente y futuro del trasplante pulmonar en Uruguay, con invitados extranjeros y invitados nacionales. Es un tema en el que el académico José Arcos ha puesto mucho entusiasmo por llevarlo a la discusión y al intercambio. Lamentablemente, él no puede estar presente en esta sesión por compromisos que han surgido, y actualmente está en Colombia en otro tema, en otra organización, y ha dejado igualmente un mensaje para dar inicio a esta jornada, y él va a hacer las presentaciones formales de los invitados, tanto conferencistas como los comentaristas. Si estamos ya prontos, podemos pasar al mensaje inicial, y luego ya estaremos dando la palabra a las conferencias. Muy buenas tardes. Estoy grabando este video porque mañana jueves la conferencia de la Academia Nacional de Medicina coincide con la actividad de la Academia Latinoamericana anual a la que voy a asistir. Pero es mi interés presentar personalmente a los conferencistas de esta tarde. Quiero para eso presentar al profesor Pablo Curbelo, a quien ustedes seguramente conocen, profesor de neumología, quien es uno de los más entusiastas, impulsores de este programa de trasplante, conoce muy bien su estado actual y tiene excelentes ideas para su desarrollo en el futuro. También quiero presentar al profesor Jorge Cáneva, profesor titular de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, quien es un universitario cabal y cuya generosidad ha sido un factor importantísimo para que este programa conjunto uruguayo-argentino de trasplante pulmonar haya tenido el éxito que ha tenido hasta ahora. Los comentadores van a ser el profesor Guillermo Carriquiri, profesor de cirugía torácica, quien desde su juventud ha mostrado su interés personal por el trasplante pulmonar, y al doctor Alejandro Bertolotti, jefe de cirugía cardiovascular y torácica de la Fundación Favaloro, quien es un especialista quirúrgico en este tema y ha llevado también adelante este trasplante. Les deseo una muy buena conferencia, me comprometo a mirarla en el video grabado inmediatamente y enviar los comentarios que puedan serles útiles. Hasta pronto. Este es el mensaje que nos dejó el académico Arcos, y para continuar vamos a darle la palabra al profesor Pablo Curbelo, que va a dar inicio entonces a la exposición, a la primera exposición de esta tarde. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias al profesor José Arcos, con el cual hemos compartido muchos años en la neumología, y bueno, desde su lugar de presidente de la academia en el momento actual. Gracias a Javier Hurtado, otro colega, amigo, con el cual también hemos compartido muchos años, y bueno, es un honor para mí estar ante ustedes. Es una oportunidad, es una gran oportunidad, y les agradecemos a todos los académicos el interés en abordar este tema. No es menor que la academia impulse todos estos temas y dé su mirada y preste sus oídos a todo lo que estamos haciendo en distintas áreas de la medicina en el Uruguay, y puedan dar, gente que está en distintas áreas de gestión de la medicina y que tiene mucha experiencia desde distintas áreas, su opinión, sus consideraciones, sus sugerencias, su apoyo político también para muchas de las políticas sanitarias, que muchos de ustedes tienen sin duda gran experiencia y nos van a dar una mano en todas estas cosas. Antes que nada quiero decirles que el equipo técnico del programa de trasplante pulmonar, si bien es acotado, es un equipo muy fuerte. No somos muchos, pero tienen todo gente con mucha energía, mucho interés en el trasplante. El área que se ha desarrollado fuertemente es el área de la neumología, y como van a ver ustedes, el pre y el post trasplante. El área quirúrgica todavía no está, está en desarrollo, digamos, y falta un soporte en ese sentido y un impulso, pero allí están los neumólogos, está la licenciada de enfermería, la psicóloga, la asistente social y la comisión técnico-médica, que justamente están el profesor Arcos y el profesor Guillermo Carriquí junto con el profesor Gerardo Bruno en dicha comisión.
¿Por qué es necesario desarrollar el programa de trasplante? Ustedes dirán, ¿por qué este tema, que es un tema relativamente chico en números, en epidemiología, pero en realidad no es tan chico y mundialmente está creciendo? Hoy la cantidad de trasplantes pulmonares que se hacen en el mundo son iguales a la cantidad de trasplantes cardíacos, más o menos, cuando uno mira los registros internacionales. O sea que ya dejó de ser un trasplante raro. ¿Y por qué es importante impulsarlo? Porque realmente ha demostrado mejorar la sobrevida, la calidad de vida de múltiples patologías, enfermedades muy severas, algunas de ellas raras, pero devastadoras, que llevan a la insuficiencia respiratoria y a una muy mala calidad de vida de los pacientes. Esto además tiene otros beneficios secundarios, y es decir, mejora la asistencia, mejora el sistema sanitario. Está demostrado en el mundo que estos programas multidimensionales, donde intervienen todas las subespecialidades de la medicina, de la cirugía, de la anestesia, de la terapia intensiva, y todas las especialidades en general, se desarrollan un poco más, crecen un poco más, aparecen tecnologías, aparece investigación, y mejora la procuración también de órganos, tema fundamental en el trasplante de órganos. La gran limitante de todos los programas de trasplante en el mundo es la disponibilidad escasa de órganos por momento, sobre todo de la parte pulmonar y de la ablación y del donante pulmonar, que como sabemos es el más difícil de mantener y de lograr. Y por el otro lado, mejora también calidad de asistencia a todos los niveles y calidad de asistencia en las terapias intensivas. Es decir, tener un buen programa de ablaciones pulmonares con terapias intensivas alertas a este tema ha demostrado ser un factor de desarrollo de las propias unidades de terapia intensiva. ¿Qué cosas vamos a abordar en la agenda de esta charla? Algunas particularidades que tiene el trasplante pulmonar, que lo diferencia de otros trasplantes de órganos sólidos, la situación epidemiológica de Latinoamérica y de Uruguay, cómo hemos trabajado durante estos 20 años con los colegas de Fundación Favaloro, integrándonos y cooperando en forma internacional, cuáles han sido los resultados que tenemos hasta ahora en estos 20 años de trabajo. En marzo de este año que viene se cumplen 20 años de funcionamiento del programa, y qué proponemos discutir con ustedes para buscar avanzar. ¿Por qué? Porque estamos en una meseta que se nos profundizó en el periodo de la pandemia, que nos llevó a detener el progreso del programa, y como todos sabemos en la medicina, y todos ustedes tienen vasta experiencia, detenerse en la medicina por varios años es retroceder, y quizás un poco es lo que nos está pasando. ¿Qué particularidades tiene el programa de trasplante pulmonar en sí? Bueno, necesita un centro institucional multimodal, de multidisciplina e interdisciplina. Ustedes saben que se requieren distintas especialidades, se requiere tecnología e infraestructura, y se requieren recursos humanos formados, por supuesto. Esto va de la mano del desarrollo y la investigación, y debe llevar siempre a la comunicación, a lo que se hace en el programa de trasplante, a la auditoría del propio programa, porque eso es lo único que en definitiva nos asegura que podamos ir mejorando un poquito día a día la calidad de asistencia para nuestros pacientes. ¿Qué cosas tiene de particular también el trasplante? Esto es importante. Es decir, el trasplante tiene dificultades, como les decía, para conseguir donantes viables. Cuando uno mira todos los donantes que aparecen en el mundo, solo un 10 a un 15% son viables para pulmón. Es decir, se extraen distintos órganos, pero el pulmón siempre es el más difícil de sostener en el mantenimiento, y cae por distintas complicaciones, por edema pulmonar, por infecciones, etc., lo que hace que rescatar donantes sea un tema bastante difícil. Esto determina altas mortalidades en lista de espera con respecto a otros trasplantes de órganos sólidos, y la insuficiente capacidad de sostener la demanda importante de pacientes que tenemos en lista de espera. ¿Qué ha hecho el mundo? Ha hecho distintas cosas. Ha hecho, por supuesto, optimizar el tratamiento de órganos a veces subóptimos. Ha tratado de hacer lo que se llama preservación pulmonar ex vivo, sacar pulmones que son más o menos buenos o medianamente aptos para un implante, y acondicionarlos y llevarlos a la optimización, o programas que no son solo de donantes en muerte cerebral, sino que también se han propuesto y se desarrollan en lugares como España programas de donante pulmonar en asistolía, que aumenta en un 15 a un 20% a veces el número de donantes que tenemos para implantar. ¿Qué pasa con el trasplante en sí con respecto a otros trasplantes? Yo les decía,
tiene un riesgo mayor de infecciones que otros trasplantes. Es el órgano que queda expuesto al medio ambiente una vez que se trasplanta y está sometido a infecciones de forma permanente, porque además el propio trasplante determina falta de una circulación sistémica que no se reconstituye, falta de un drenaje linfático y mucociliar adecuado, hay una isquemia relativa de la anastomosis bronquial, muchas veces quedan los enfermos con paresia frénica en el post-trasplante, a lo cual se agrega una inmunosupresión más intensa que en otros trasplantes de órganos sólidos, porque este trasplante, como vamos a ver, tiene más riesgo de rechazo. Esto hace que el trasplante pulmonar tenga que ser muy intenso en cuanto al manejo de las profilaxis, de las infecciones, en forma crónica. Nosotros hacemos profilaxis crónica y de por vida de distintas infecciones en estos pacientes. Y además determina que el abordaje frente a la sospecha de cualquier infección respiratoria debe ser más intenso, más invasivo, requiera estudios imagenológicos y endoscópicos y microbiológicos muy extensos, con paneles que hoy en día incluso nos llevan a hacer film-array para virus, film-array para bacterias, estudios micológicos profundos. Otra particularidad del trasplante pulmonar es que el rechazo crónico sigue siendo una espada de Damocles y siempre aparece en el tiempo, y sabemos que el 80% de los pacientes a los 10 años van a tener mayor o menor rechazo crónico, y que a la larga sigue siendo lo que condiciona que la sobrevida a muy largo plazo no sea la que todos esperamos. Esto hace que los controles y el seguimiento post-trasplante de un paciente deben ser de por vida, muy estrechos, y con un equipo que esté siempre sosteniendo y controlando al paciente, es decir, con controles mensuales, que incluyen funcionales, imagenología. Nosotros hacemos fibrobroncoscopías de vigilancia, es decir, el paciente tiene mínimo 6 a 7 o 8 broncoscopías en el primer año solo para vigilar si el paciente tiene rechazo, buscándolo en las biopsias pulmonares, a lo que se suma la eventual estudio invasivo si sospechamos infección. ¿Qué podemos decir de los resultados del trasplante? En realidad, cuando uno mira las curvas, uno sabe que hoy por hoy el 70 a 80% de los pacientes están vivos a los 5 años. Esto es, si uno mira los trasplantes bipulmonares es un poco mayor, puede llegar a más del 80% de los pacientes que están vivos a los 5 años. ¿Y qué pasa con la situación epidemiológica en Latinoamérica, que era lo otro que yo les quería comentar? En realidad, ustedes ven que hay 4.500 trasplantes alrededor del mundo por año. La mayoría se hacen en Estados Unidos y en Europa. En rojo están los trasplantes que se hacen fuera de Europa y Estados Unidos, donde está Latinoamérica. Cuando uno mira los reportes de trasplante, en el año 2004, que fue cuando nosotros empezamos a trabajar, 2003, 2004, había muy pocos países que reportaban trasplante pulmonar de Latinoamérica, prácticamente Centroamérica nada, muy poco en México, sí había programa en Argentina y en Brasil, y también posteriormente se fue desarrollando en Chile. Pero realmente el resto de los países de Latinoamérica, prácticamente, y muchos hasta el día de hoy, reportan muy pocos trasplantes pulmonares. Si uno mira, en la última década ha habido un crecimiento, más países han empezado a reportar, y la verdad que nosotros tuvimos la suerte, o tenemos la suerte, entre comillas, de ser pocos y tener números que parecen buenos, que no son tan buenos, pero llegamos a tener la tasa más alta de trasplante por millón de población en los 2 o 3 años previos a la pandemia. Con 6 trasplantes por año, el Uruguay era el país de Latinoamérica que tenía más trasplantes por millón de población, casi duplicando otros países. ¿Qué pasa con los trasplantes? ¿En qué centros se hacen? La verdad que, como yo les decía, la mayoría de los centros que los hacen son de Europa, solo en rojo aparecen los que están fuera de Europa y de Estados Unidos, y si miran ustedes en rojo, hay la mayoría de los centros en donde se incluye Latinoamérica, reportan menos de 10 trasplantes al año. La gran mayoría tienen de 5, 6, 10 trasplantes al año. ¿Cómo hemos funcionado en estos 20 años? Eso también se los quiero contar. Ha sido excelente la cooperación, y quiero agradecer públicamente lo que nos han ayudado, nos han enseñado, hemos compartido día a día con los colegas de Fundación Favaloro,
con una actitud muy académica, muy docente, muy generosa con nosotros y sobre todo con los pacientes cuando van a hacerse trasplante a Argentina. Y la verdad es que este convenio le ha dado una solución en estos años a Uruguay, en el sentido de que, como ustedes ven, muchos países ni siquiera tienen programa de trasplante pulmonar. Cuando uno va a los congresos internacionales nos preguntan, y bueno, ¿cómo hace Uruguay con tan poca población? ¿Sirve, no sirve? ¿Es útil? Y bueno, la verdad es que nosotros hemos emulado algunas experiencias de compartir programas de trasplante y donantes en un inicio incluso del programa. Esto se ha visto, por ejemplo, entre España y Portugal. Se ve una red muy fuerte en Eurotransplant, que es, como ustedes ven, Alemania, Países Bajos, Eslovenia, Hungría. Esos países tienen un fuerte grupo de cooperación internacional que los lleva a tener, junto a Bélgica, las tasas más altas casi de trasplante pulmonar en el mundo. Y nosotros, desde nuestra óptica, hemos tenido la suerte de cooperar, como decíamos, con Argentina y trabajar en un programa binacional que es el único programa que trabaja como programa binacional que reporta resultados ahora en el mundo. En ese sentido es una experiencia bastante innovadora y una solución que ha sido buena. Ese convenio funciona desde el año 2003, el centro de trasplante, como yo les decía, donde se hace trasplante es la Fundación Favaloro, el manejo de los donantes, la asignación de órganos, por supuesto la hace el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que trabaja con el INCUCAI, que es el órgano homónimo en Argentina para la asignación de órganos. Nosotros en Uruguay lo que hacemos fundamentalmente es todos los procesos de evaluación, seguimiento pretrasplante y del seguimiento post-trasplante, que lo hacemos en realidad no centralizado, no institucionalizado, y esto es una de las cosas que queremos comentar, porque queremos que hay que cambiar, queremos que hay que mejorar. Se hace parte en la Cátedra de Neumología y en el Hospital Maciel, y parte de la asistencia se hace en forma fragmentada en distintos prestadores de salud privados del interior y de Montevideo, lo que hace que la asistencia no tenga siempre el marco de protección para las personas, para los pacientes, el marco de protocolización. Nosotros recibimos pacientes que a veces están siendo tratados en forma de consulta y nos llegan tarde a Montevideo, por ejemplo. Entonces, sin duda, esto debe ser institucionalizado. Tenemos, como decíamos, una comisión técnica médica y el órgano financiador de este programa que paga todo lo que sea de tanto uruguayo como todo el convenio con Argentina es el Fondo Nacional de Recursos. Así es como funcionamos entonces con un pretrasplante aquí, con las ablaciones pulmonares que las sigue haciendo en gran medida los cirujanos de Argentina, en la cual los cirujanos uruguayos han empezado a entrenarse y están entrenados, según nos han dicho, y están muy bien entrenados, como nos han dicho los cirujanos de Argentina, pero que en definitiva no han sido nunca integrados institucionalmente, orgánicamente, y todo su trabajo ha sido, y su esfuerzo ha sido realmente honorario. Esto realmente no se puede sostener mucho en el tiempo, y hace que un procedimiento hecho por cirujanos uruguayos que nos lleva a tener muchos más donantes, que es uno de los problemas que tenemos, no podamos llevarlo del todo adelante. Y como decíamos, el implante pulmonar y el post-trasplante inmediato se sigue haciendo en Argentina, y el seguimiento y el manejo de complicaciones lo hacemos aquí. ¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado, como ustedes ven ahí, en el entrenamiento del equipo médico y de enfermería. Hemos avanzado en curvas de aprendizaje, y estos años han sido buenos para el entrenamiento del equipo neumológico y también para el entrenamiento de los cirujanos. Algunos de ellos han ido a centros internacionales de trasplante y han hecho trasplante, y están expectantes siempre y desde hace mucho tiempo cómo avanzamos en este proyecto y cómo se enmarca en forma orgánica los aspectos anestésico-quirúrgicos del programa, que es una de las cosas a siempre discutir y a llevar adelante en este programa de trasplante. Es un programa nuestro pionero en la realización de criobiopsias por endoscopía para la búsqueda de rechazos. No hemos visto reportes en Latinoamérica. En ese sentido hemos tenido buenos resultados y dan muestras biópsicas para leer el rechazo por los patólogos, que son muy buenas y mucho más grandes que las biopsias transbrónquicas clásicas. Y como yo le decía, los cirujanos se han entrenado también en forma progresiva en la ablación pulmonar, y esperando un poco que esto se oficialice de alguna manera para que
podamos tener órganos que son a veces subóptimos, que no podemos darnos el lujo de esperar a veces a los equipos argentinos, o de hacer todo un procedimiento que es muy costoso, de traslados aéreos y demás, cuando no tenemos un órgano que más o menos sea con cierta seguridad viable para el implante. El hecho de tener cirujanos aquí haría que esos pulmones se ablacionen, esos pulmones se revisen, se vean en vivo, se vean cómo están, y si son aptos para el implante, sean trasladados a Argentina. No me pasó ahora, se me trancó. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en estos años en Uruguay? Se han evaluado, se han derivado al programa 252 pacientes, de los cuales han ingresado en lista de espera 40% de ellos. La verdad que han tenido causas de rechazo psicosocial o rechazo por problemas o contraindicaciones médicas, una parte importante de pacientes. Lo psicosocial es un problema serio que también nos hace tener resultados a veces no buenos con los pacientes. Hemos tenido un 12% de pacientes que han llegado tarde a la evaluación y han fallecido antes de terminar la evaluación, y hay algunos pacientes que lo hemos perdido en el seguimiento. De esos pacientes, 102 pacientes se ingresaron realmente en lista de espera, y casi la mitad de ellos, el 47%, fueron trasplantados. Han fallecido en lista de espera, y este es un número que quiero de alguna manera hacerlos retener. El 30% de nuestros pacientes fallecen en lista de espera. Esto es muy alto, es más alto que la media. En general, las listas de espera tienen una mortalidad de un 15%, un 10%, pero nosotros estamos encima en ese sentido, y tenemos una demanda sanitaria de pacientes que ingresan a lista, muchos de esos jóvenes, que en este esquema no podemos cumplir ni satisfacer de alguna manera. ¿Cuántos trasplantes hemos hecho en estos años? Se han hecho 48 trasplantes pulmonares. Empezamos en los primeros años con 1, 2, 3 trasplantes, como ustedes ven, y en el periodo del 2017 al 2020 habíamos mejorado, estábamos en 6 trasplantes al año, estábamos ya con la expectativa de que teníamos un nene que era bueno para pensar en empezar en el propio implante pulmonar, y de alguna manera fortalecer todas las áreas del trasplante. La pandemia nos dejó, como a todos, y el COVID, la caída que ustedes ven, sobre todo en el año 2021, y este año estamos volviendo a los 4 trasplantes en lo que vamos del año. Esperemos volver a los números previos. Con respecto a las patologías, esto, bueno, puede o no tener interés, pero sepan que la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, el enfisema, la fibrosis quística, también la enfermedad injerto versus huésped de niños que están trasplantados son causas, han sido las causas del trasplante que hemos llevado adelante. Con respecto a la condición del receptor al momento del trasplante, la verdad que nosotros tenemos el problema de que muchos pacientes nos llegan tarde, muy desacondicionados, o muy mal ya desde el punto de vista de la insuficiencia respiratoria, y terminan en situaciones de emergencia y urgencia, es decir, con requerimientos muy altos de oxígeno, ventilación no invasiva, todo lo que hace que el paciente llegue no en las mejores condiciones. El ideal sería tener más pacientes en electivos, es decir, en situación más estable, para llegar mejor al trasplante. ¿Cuál es la sobrevida media que ha logrado nuestro programa? Es similar a la sobrevida media condicional en el mundo, es de 7 años y medio, es un poquito más. La mundial en este momento es alrededor de 8 años, o sea que estamos cerca de los números internacionales. Y la calidad de vida ha sido buena, el 95% de nuestros pacientes se reintegró al trabajo o al sistema educativo, y la verdad que cuando uno mira algunos índices, escalas de calidad de vida, esta ha mejorado francamente. ¿Cómo avanzamos entonces con el programa de trasplante y cómo hacemos para de alguna manera mejorar estas demandas, esta lista de espera, esta mortalidad elevada en lista de espera? ¿Cuáles son entonces, digamos, las fortalezas de este programa? Y nosotros queremos destacar que, bueno, hemos tenido la consolidación de un equipo clínico junto con los colegas de Argentina, que está vinculado, todos los neumólogos que yo les mencioné están vinculados al sistema universitario y tienen cargos docentes. La cooperación ha sido permanente, nosotros hacemos
un intercambio casi permanente con los colegas, hacemos ateneos y hacemos la discusión casi a diario de consultas operativas de los pacientes. Les decía que tenemos la experiencia de la biopsia pulmonar, que ha sido muy buena. Se han formado recursos humanos en distintos centros, se han formado algún anestesista, los cirujanos de tórax han ido a Bélgica, algunos de los neumólogos también han ido a Bélgica o a España, por ejemplo, y realmente eso nos da una fortaleza que debemos mantener y por supuesto aumentar, porque los recursos humanos en trasplante deben seguir enriqueciéndose y deben seguir aumentando. Y como les decía, los resultados son similares a los internacionales. ¿Cuáles son las oportunidades que nos da a mejorar o seguir adelante con este programa? Bueno, dar respuesta a un proceso, digamos, de gran sensibilidad social y de impacto sanitario, como es el trasplante de órganos sólidos y particularmente el trasplante pulmonar. Como les decía, abatir o tratar de llegar a disminuir la mortalidad en lista de espera, expandir áreas de conocimiento, y esto como beneficio secundario, como decíamos, que potencian a todo el sistema universitario y a todo el sistema de salud, sin duda. Desarrollar nuevas técnicas, como por ejemplo un programa de ECMO, que en Uruguay algunos ECMO hay, pero están un poco subutilizados. El trasplante requiere del ECMO en el pre, en el intra y muchas veces en el post-trasplante, y realmente va a dar experiencia y en ese sentido volumen para la utilización de esta membrana de oxigenación extracorpórea que es excelente en esta área. ¿Cuáles son las debilidades de nuestro programa y cuáles son las amenazas? Y esto es lo que quiero dejarles de alguna manera. Les quiero contar lo bueno, pero les quiero contar también que nos sentimos un poco como débiles en algunas áreas que debemos fortalecer. Ya hablamos de la mortalidad en lista, hablamos de que no tenemos un centro terciario que concentre todos los procesos asistenciales, hay fragmentación asistencial, como yo les decía. Algunos pacientes de las mutualistas o del privado o del interior, vamos y los vemos en su centro y esto no es adecuado, se hace sin personal médico y sin personal de enfermería y no hay una auditoría ni un seguimiento adecuado en estos casos. Hemos tenido como otra amenaza al programa que hemos tenido varios pacientes pediátricos en los últimos 2 o 3 años, esto sin incorporar especialistas pediátricos al equipo, y es una de las cosas que también nos amenaza de alguna manera. Como les decía, no se han integrado los equipos anestésicos quirúrgicos, y esto nos ha debilitado, incluso en la pandemia se notó muchísimo, la dependencia extrema de los equipos argentinos para venir a sacar órganos, la debilidad que nos determina eso y la falta de poder rescatar donantes que puedan ser inicialmente subóptimos, como les decíamos. Por otro lado, la dificultad para retener recursos humanos. En el mundo, retener recursos humanos en trasplantología no es fácil, porque la gente tiene que estar muy a disposición del programa, debe estar muy comprometida, debe querer realmente hacerlo, porque no es una tarea que por momentos no es, si bien es grata en el final del camino, el trabajo que da es importante. Y nosotros tenemos cierta relación de dependencia débil que debería fortalecerse sin ninguna duda. También hay una falta de soporte administrativo. Fíjense ustedes que nosotros funcionamos prácticamente sin una secretaría administrativa, y eso hace que lo asistencial a veces deba ser acompañado de lo administrativo y debilita en definitiva los procesos asistenciales. ¿Cómo podemos avanzar entonces? Bueno, una cosa es avanzar y mostrar estas debilidades y mostrarnos y visualizar este problema en el sistema de salud. Esta es una excelente oportunidad que vuelvo a agradecer a todos ustedes porque nos permite visualizar una realidad que pocos conocen. Es un programa, como ustedes ven, chico, pero que tiene muchos pacientes en lista de espera. Siempre estamos con 18 a 20 pacientes en lista de espera, muchos de ellos en urgencia en el momento actual. ¿Cómo avanzamos entonces? Bueno, tratemos de centralizar toda la asistencia en un centro, y en eso estamos. Este es un proceso que es ideal para incluirlo en el concepto de centro de referencia, que todos manejamos mucho más en el día de hoy dentro de los programas de salud de nuestro país. Tenemos que tener estrategias para aumentar la procuración de órganos, y eso no depende solo de que el cirujano quiera o no quiera, sino que hay que tener un soporte
institucional para poder llevar todos los procesos adelante. Y por otro lado también, de la mano de eso, avanzar en los programas de ECMO, en la integración, como decíamos, de todos los equipos anestésico-quirúrgicos, en las curvas de entrenamiento que deben ser de todas las disciplinas, porque aquí hay que entrenar mucho a los anestesistas, a la gente de terapia intensiva, además de los cirujanos, por supuesto, para pensar en el mediano plazo eventualmente, o sí, o nosotros creemos que sí, sin duda, con 6 trasplantes por año hay que volver a pensar en esa posibilidad de hacer el implante pulmonar en Uruguay. Para ir terminando, contarles que un ejemplo, una paciente que seguimos hace varios años, que estuvo 4 años en lista de espera, que tenía 22 años en el momento, y una fibrosis quística, multicolonizada con gérmenes multiresistentes, que estaba con oxigenoterapia y ventilación no invasiva en domicilio, con una gastrostomía de alimentación. Y esta paciente fue trasplantada. En el 2011 se realizó un trasplante bipulmonar. Lamentablemente, y no tan infrecuentemente como yo les decía, a los 4 años ella tiene un rechazo crónico, y esto hace que la vuelvamos a poner en lista de espera, una paciente muy joven, con buen estatus general, se retrasplanta, y ese retrasplante fue en el 2015. En el 2021, la chica venía muy bien, físicamente, funcionalmente, siempre luego de los 2 trasplantes, retoma sus tareas laborales y una actividad normal. Ella baila danza árabe y es una de las cosas que ama hacer, y lo hizo siempre luego de los trasplantes sin ningún problema, pero en el 2021 tiene una neumonía a COVID, que también fue un hecho bastante grave porque estuvo al punto de la ventilación invasiva. Allí ella supera el cuadro con ventilación no invasiva y oxígeno de alto flujo y tocilizumab, con lo cual ella al día de hoy, en el 2022, ya lleva 10 años de este segundo trasplante y está muy bien. Allí en el 2011, luego del primer trasplante, ella festeja con 22 años sus 15 años que no había podido festejar en ese momento. Invita a todos los médicos de Uruguay y de Argentina, todos venimos a ese cumpleaños de 15 que fue a los 22 años, que fue realmente una condición muy, muy emotiva. Y de alguna manera esta foto me gusta y yo se la pedí a nuestra paciente porque de alguna manera representa esos 2 trasplantes que tanta vida le han dado y que realmente le han dado una excelente calidad de vida. Para terminar entonces, decirles que, y resumir en qué estamos. Bueno, estamos en el punto 1, donde el pre y el post-trasplante se hace con resultados bastante buenos. Nosotros estamos bastante conformes en este sentido, pero tenemos muchísimas cosas para mejorar, como ustedes suponen, que debe tener sí o sí un centro único, llamémosle centro de referencia, institución, lo que fuere, pero que debe tener seguramente el soporte de esa institución para concentrar todos los procesos, todos los recursos humanos y la tecnología, como decíamos. En el punto 2, en cuanto a la ablación pulmonar, estamos convencidos que el equipo quirúrgico debe ser oficializado, integrado formalmente, porque si no, no vamos a dar una solución real a la alta mortalidad en lista de espera, listas que nos siguen creciendo año tras año, y que realmente nos preocupa mucho porque vemos que no podemos dar una solución adecuada al problema. Y por último, el tercer punto, que es el que podemos debatir y que es el que siempre se discute más, y que la gente que hace políticas de salud dice, bueno, 6 trasplantes, 8 trasplantes, 10, bueno, no sabemos cuántos son. Cuando nosotros lo consultamos internacionalmente, todos los centros nos dicen, ustedes con 6 pueden empezar perfectamente, tienen que animarse. Eso es lo que nos han dicho centros europeos, nos dicen los colegas de Argentina. Así que bueno, seguimos teniendo el implante como una posibilidad siempre a avanzar. Por acá quiero dejar, agradecerles una vez más y bueno, darle paso a nuestro colega y amigo Jorge Caneva. Muchísimas gracias, Pablo, por la participación, muy clara tu presentación. Vamos a pasar inmediatamente a la presentación del profesor Jorge Caneva para seguir con este tema tan apasionante y luego más adelante los comentarios. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecerles a los académicos José, Pedro
Guillermo, por esta invitación, a Pablo Curbelo también, y este honor de que muchos académicos de Uruguay nos estén escuchando en un tema tan trascendente. Bueno, yo voy a ser breve, y de lo que voy a hablar es de la estructura y proceso de la trasplantología pulmonar, tratando de transmitir cuáles son las bases racionales en función de lo que hemos desarrollado durante tantos años y que hoy lo consideramos un perfil que debería seguirse en cualquier ámbito donde un país, una ciudad o quien fuera quisiera desarrollar un programa de este tipo. El primer paso que uno tiene en todo esto es la recepción simple por un consultorio externo de trasplante pulmonar para ver si un paciente califica para ser evaluado o no. Y resultado de una consulta médica, donde por supuesto que se evalúan todos los estudios complementarios y la condición clínica o semiológica del paciente que es derivado, puede resultar que ese médico neumonólogo determine que se lo acepta para evaluar, que tenga un rechazo total para ser evaluado o que tenga un rechazo condicional. De aceptarlo, se activa lo que se llama la evaluación modulada, pretrasplante pulmonar, que siempre va con internación. O nosotros lo llamamos más simplemente en la jerga el módulo pretrasplante pulmonar, que pasó en la historia a hacerse durante 5 días de la semana, de lunes a viernes, después se acotó a 4, después se acotó a 3, y hoy día, en un altísimo porcentaje de los casos que se evalúan para trasplante pulmonar, en 2,5 días está terminada toda la evaluación multidisciplinaria del paciente. Por supuesto que esto exigió una logística muy precisa, una coordinación, un consenso de todos los servicios que actúan, y con el objetivo fundamental, de lo que vamos a ver inmediatamente en una diapositiva más adelante, es poder llegar al centro de la semana, los miércoles al mediodía, en que se hace una actividad ineludible que es el Ateneo de Trasplante Pulmonar. En ese tiempo de evaluación participan casi el 100% o el 100% de los servicios, fundamentalmente en neumonología, cardiología clínica, clínica médica, infectología, psicología, asistente social o la asistencia social, hematología, gastroenterología, una pieza importante por los casos en que tenga que hacerse endoscopia digestiva alta y baja, anatomía patológica, según se requiera en este momento de la evaluación, laboratorio central, por supuesto, imágenes ineludibles, microbiología, sobre todo para aquellos pacientes que tienen con enfermedades infecciosas pulmonares, medicina nuclear, con la participación del centro de ventilación perfusión, para valorar la contribución ventilatoria y perfusoria de cada uno de los pulmones y establecer estrategias posteriores, incluso que tienen implicancia en el momento del trasplante. Hemodinamia fundamental, a través de la realización del cateterismo cardíaco derecho, con o sin cinecorradiografía si correspondiera, el servicio de ecocardiografía, ecografía general, la opinión de anestesiología, la valoración kinesiológica, la participación de medicina transfusional, la participación del servicio de genética e histocompatibilidad, y 2 roles muy importantes, como son los de enfermería en trasplante pulmonar. La institución tiene una enfermera exclusivamente dedicada al trasplante pulmonar, y la secretaría, que no es menor. La secretaría es el búnker donde se concentra toda la información respecto de los pacientes. El lugar al que uno tiene que consultar o quiere consultar cuando tenemos una duda, porque no podemos tener, la memoria es finita y no nos podemos acordar de todo, fechas, tiempos, momentos, sistema financiador, en fin, cualquier data depende de una secretaría exclusiva de trasplante pulmonar. La lista parece enorme, pero bueno, construido como si fuera un reloj suizo, esto funciona de tal modo que la participación del 100%, casi el 100%, según corresponda, ¿no es cierto?, de la patología que presenta el paciente, en general en 2,5 a 3 días está hecha la evaluación pretrasplante pulmonar. Y como les dije, todo apunta a un Ateneo integrador semanal, que desde hace muchos años es los miércoles al mediodía, en el cual es una coordenada temporoespacial, ¿no es cierto?, en la cual se concurre con los representantes del grupo de trasplantología pulmonar, más o menos algunos de los otros servicios que han participado en la valoración, y se toma una resolución que puede ser que el paciente esté apto, sea apto, cumpla condiciones, que tenga un apto condicional porque tenga que resolver algunas cuestiones identificadas a corregir posteriormente, y en el seguimiento posterior se definirá si podrá incorporarse como apto, o que sea la no aceptación para ingresar a la lista de trasplante.
En el seguimiento, ¿no es cierto? El seguimiento se hace, por supuesto, en todos aquellos pacientes electivos, y una vez que se define que tenga una pauta de seguimiento posterior, que es el seguimiento pretrasplante, este se pautará de acuerdo a la condición clínica, que sea mensual, que sea bimestral o que sea trimestral. Y la institución debe tener algunas facilidades, como por ejemplo, consulta electiva por consultorios externos. La institución, nosotros tenemos 4 de los 5 días a la semana con consultorios externos de trasplante pulmonar exclusivamente, atendido por los neumonólogos que forman parte del programa de trasplante pulmonar, y cada uno de esos días con bloques de 3 horas, con 30 minutos asignados a cada uno de los pacientes. También tiene que tener una vía rápida, como son las consultas por demanda espontánea. Tiene que haber facilidades para el acceso a la guardia externa y una consideración o una internación facilitada en áreas cerradas o abiertas cuando estos pacientes lo requieran. Es decir, oportunidades totales de accesibilidad al paciente según la condición en que se encuentre para consultar durante el periodo que representa el periodo pretrasplante, valga la redundancia. Llega un día D en que hay un referente conectado telefónicamente las 24 horas al día del INCUCAI, que es el que recepciona, por supuesto, la información referida a que hay un donante potencial, y se activa el sistema según corresponda para un trasplante unipulmonar o bipulmonar, que son, en el caso del convenio con ustedes, o los trasplantes que hemos hecho con Uruguay, son uni y bipulmonares hasta el momento. Ahí participa, se activa un equipo quirúrgico ablacionista trasplantológico, que es responsable del trasplante del órgano donante. Viene el momento del implante, el paciente transita luego a una unidad de cuidados críticos post-trasplante pulmonar, que tiene toda la tecnología, incluida el ECMO, como un recurso al alcance de la mano habitual. Si el paciente mejora, va a cuidados intermedios, va a la sala general y posteriormente viene el alta. Y ahí se activa todo lo que es el proceso de seguimiento post-trasplante, que nuevamente viene a través de los consultorios de trasplantología pulmonar, manejado por los neumonólogos, y que se pauta en general, que es una consulta por semana durante las primeras 4 semanas que se va de alta, y después mensual, y después la frecuencia que corresponda, resultado de las evaluaciones que se hagan durante el primer año, fundamentalmente. Así las cosas, hay un hito en el seguimiento post-trasplante, que son las broncoscopías regladas de vigilancia, que son siempre electivas y que tienen como objeto evaluar la vía aérea y identificar precozmente potenciales complicaciones pulmonares a través de la evaluación anatomopatológica y microbiológica que puedan detectar la presencia de un rechazo agudo, que es muy importante detectarlo precozmente por las implicancias que esto tiene, y la evaluación microbiológica sistemática de rutina ante la eventualidad que uno, aun cuando sea asintomático el paciente, puede identificar colonización o infección de un germen determinado. Y como, digamos, pantalla, ¿cierto? 360 grados, disponer de guardias de broncoscopistas. Nosotros tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, un cronograma de guardias de broncoscopistas, que son los residentes de tercer y cuarto años de nuestra residencia de neumonología, que han sido intensamente entrenados en broncoscopía en general, fundamentalmente diagnóstica, aunque también han acompañado y acompañan en terapéuticas, pero que están capacitados como para formar parte de ese cronograma, los 365 días del año, para acudir, están de guardia pasiva, ¿no? Por supuesto, acudir ante el llamado, si un paciente determinado llega a la guardia o se interna en un área cerrada, lo que corresponda, para hacer maniobras broncoscópicas, fundamentalmente diagnósticas, sin perder el tiempo, rentabilizando, ¿no es cierto?, el procesamiento de los materiales que puedan ser derivados en anatomía patológica y a microbiología, o detectar cuestiones graves como es dehiscencia de suturas, estenosis, oclusiones, causas de hemoptisis, atelectasias, etc. En el seguimiento post-trasplante, otra herramienta importante es el laboratorio, que no hace falta que sea muy complejo, pero es un laboratorio básico de seguimiento, ¿no es cierto?, tomando en cuenta los parámetros habituales de rutina, que además hay que hacer dosaje de drogas según corresponda, y la determinación de serologías virales, fundamentalmente el citomegalovirus, ¿no es cierto?,
con la idea de poder tratarlo precozmente si hubiera diagnóstico de enfermedad, a pesar de que todos los pacientes llevan tratamiento preventivo profiláctico durante largo tiempo. Un laboratorio de función pulmonar, fundamentalmente una buena espirometría, imágenes al alcance de la mano, la consulta a guardia facilitada en el seguimiento posterior y, como les dije previamente, también la internación facilitada. Es decir, que consulta por consultorios externos, consulta por guardia facilitada o internación facilitada son las vías de entrada que permiten que el paciente se sienta confiado, confiable y seguro de acceder a una consulta médica con el grupo en la institución donde se trasplantó, con el fin de poder resolver rápidamente y sin perder tiempo cualquier día de la semana los problemas que presente este paciente. Volviendo al core, al centro de un servicio de trasplantología pulmonar, ¿cierto?, que es un servicio de neumonología, se requiere un perfil determinado donde los neumonólogos tienen que tener entrenamiento general en lo que es la trasplantología pulmonar, entrenamiento específico en broncoscopía, siempre contando con un cronograma de guardias pasivas que se activan inmediatamente y con facilidad para responder a la necesidad. Los neumonólogos que hacen trasplantología pulmonar tienen que tener conocimientos de anatomía patológica, sin ser lógicamente anatomopatólogos, conocimientos de microbiología, interpretación independiente de las imágenes tomográficas o radiográficas, las que correspondieran, tener un criterio racional en la interpretación de las pruebas de función pulmonar, tener disponibilidad horaria de atención y fundamentalmente saber que el ateneo semanal es el manantial a través del cual se abreva el conocimiento, ¿cierto?, continuo y a lo largo del tiempo relacionado con los pacientes, que al mismo tiempo sirve como sistema de auditoría interna médica, ¿no es cierto?, sobre cómo se está trabajando para el manejo de uno y tantos y muchos pacientes que se manejan en un servicio de esta naturaleza. Y como mensaje final, simplemente decirles que lo que hay que hacer, y un poco en línea con las propuestas que el doctor Curvelo Pablo manifestó previamente, definir un centro único terciario de trasplantología pulmonar, donde se puedan optimizar los recursos físicos, técnicos y humanos, todos mancomunados, un solo objetivo que es la resolución concreta y consistente y unívoca de estos pacientes, y asegurar, ya en otro plano, el sostenimiento financiero a largo plazo que asegure la estructura y funcionamiento consistente del proyecto, con, por supuesto, una auditoría arreglada. Nada más, muchas gracias y quedo abierto a cualquier comentario. Bueno, muchísimas gracias, profesor Caneva, por su brillante presentación. Nos ha quedado muy claro todo el andamiaje complejo que rodea el trasplante de pulmón y que evidentemente lo tienen muy bien armado y aceitado para que esto conlleve los resultados que esperamos. Vamos a darle la palabra ahora a continuación a los comentadores, el doctor Carriquiri y el doctor Bertolotti, para que nos den su impresión respecto a las presentaciones de los dos conferencistas. Profesor Carriquiri. Bien, buenas tardes a todos. Los agradecimientos, obviamente, a la Academia Nacional de Medicina, a su presidente, José Pedro, por organizar esta jornada, esta sesión, y por distinguirme para comentar algo que tanto me ha ocupado a lo largo de 30 años. Las dos presentaciones, tanto de Pablo como de Jorge, yo le diría que son un pequeño compendio, por un lado, de la realidad que estamos viviendo con el tema del trasplante en el Uruguay desde hace varios años, y por otro lado, de lo que tendríamos que hacer para incrementar y mejorar aún más este programa. Este es un programa que tiene particularidades prácticamente únicas. Pablo mencionaba algo de lo que hay entre el norte de Portugal y España y Eurotransplant. Este programa, que ya va para 20 años, tiene particularidades únicas que han sido altamente favorables, altamente exitosas,
y como bien decía Jorge, tanto en el periodo pre como en el periodo post-trasplante. El trasplante pulmonar se inició allá por la década del 80 y al menos desde el punto de vista quirúrgico ha ido teniendo una simplificación muy significativa. Los primeros años habían sido heroicos para lograr, por un lado, donantes, por otro lado, la ablación y el posterior implante y tener buenos resultados. Bueno, hoy día el talón de Aquiles que estamos teniendo en la vertiente uruguaya del programa es la parte central, la parte de trasplante mismo, ¿no? Y Jorge recién decía que eso requiere una centralización, eso requiere la selección de un centro, eso requiere la reunión de personal altamente capacitado, pero por encima de todo altamente dedicado a esta tarea. Y ese ha sido un problema bastante crónico en el Uruguay. Los sistemas de salud en Uruguay que han sido, uno ha ido sustituyendo a otro, pero que son muy superponibles, al menos desde que yo ejerzo, han tenido una gran virtud, que es lograr la accesibilidad de la población en forma casi completa a sistemas de salud. Pero por otro lado, en esa fortaleza existe un cierto grado de debilidad que nos ha costado mucho en el Uruguay el desarrollo de las complejidades. Y solemos decir que es por falta de dinero. Así como algunos dicen que cómo vamos a hacer con 3 millones de habitantes y un poquito más un programa de trasplante, otros decimos no, pero no hay dinero para hacer esto. Bueno, Bélgica es un ejemplo, la Universidad de Lovaina es un ejemplo de que es el centro prácticamente más activo en los últimos años en trasplante en Europa, y es uno de los países más pequeños, incluso más pequeño del Uruguay, y que nos duplica y un poquito más en población. Sin embargo, las cosas bien organizadas y bien hechas, aún en pequeño envase como es la Universidad de Lovaina, se obtienen resultados fantásticos. Entonces, yo creo que de una vez por todas en el Uruguay, y recojo lo que también estaba señalando con mucha claridad Pablo en la primera conferencia, los cirujanos, los anestesistas, todo lo que tenemos que hacer, la medicina vinculada al trasplante, pero vinculada al acto operatorio en sí, tenemos que hacer algo que yo hace tiempo vi en un congreso en los Estados Unidos de la STS, la Sociedad de Cirujanos Torácicos, decía cómo influir en el proceso político para poder hacer avanzar los programas que se pueden desarrollar. Con eso pasa a veces, y discúlpenme la comparación, con eso pasa a veces como con los futbolistas. Cuando van a otro medio donde existe otra cultura organizacional, empiezan a descollar. Cuando juegan acá, no pueden ganar ni campeonatos casi que locales. Bueno, al Uruguay le pasa eso. Y si bien esta comparación no es muy académica, y menos para hacerla en un ambiente como creo que es muy real. Tenemos que buscar la forma de no ser solo pedir dinero, sino de influir políticamente para que las autoridades, que son quienes terminan tomando en última instancia las decisiones, faciliten esto. Y me viene al recuerdo del profesor Carlos Gómez Fossati, que con mucha inteligencia y con su capacidad que todos pudimos aquilatar, consiguió apadrinar un programa de trasplante hepático a pesar de todas las dificultades, y que es un programa que es activo y que funciona bien. Entonces, a nivel torácico, tendríamos que, quienes ejercemos en esta área, tratar de afinar un poco la imaginación, no quedar solo con pedirle plata al Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos está financiado, y desde que está financiado, cada técnica nueva o cada medicamento nuevo que aparece lo tiene que financiar él. No puede, es imposible. Hay que buscar
hay que tener un poco de creatividad para buscar algún mecanismo con apoyo, ni que hablar del sector político, para poder cristalizar y materializar todo eso. Todo lo que han expuesto los conferencistas se pueden hacer en la medida en que se tomen a hacer esas decisiones. Y la Argentina, que en este momento, todos dicen, está pasando un momento bastante complicado en su vida política, económica, social, sin embargo ya hace tiempo que lo ha hecho y sigue creciendo en esa área. Y nosotros, en el tema de trasplante pulmonar, no hemos crecido más que a expensas de lo que los colegas de la Fundación Favaloro, a través de este acuerdo, nos han ayudado y que mucho agradecemos. Pero creo que hace falta todavía un empujón nuestro para permitir lo que Pablo decía, que en este caso que los cirujanos y los anestesistas participen, primero ayudados en las ablaciones que se hagan acá, luego, luego en forma prácticamente autónoma, controlados por los cirujanos y anestesistas que vengan de la República Argentina, y que finalmente puedan, como quien dice, por cuenta propia y sin tanta tutoría, empezar a hacer realizaciones y hacer trasplantes. Creo que es un tema que había que plantearlo a nivel de los estamentos administrativos y políticos. Los cambios en salud, y más aún hoy día, son de cultura organizacional. Y pienso que la academia, o sea, la universidad por la que todos hemos pasado, y incluso hemos ejercido cargos en ella, hemos dirigido servicios y todo, nunca nos ha dicho que no, pero tampoco nunca nos ha favorecido esta cristalización. El Fondo Nacional de Recursos está limitado por su propia función y por su propio presupuesto. Entonces yo creo que la academia puede ser una institución válida para respaldar todo este tipo de acuerdos que se han hecho, que son muy, muy favorables, pero para ayudar a que la pata del Uruguay no sea tan corta en este programa, más allá de todo el reconocimiento que hay que ofrecerle a quienes tanto han trabajado en este acuerdo y que también lo llevan adelante, ¿no? En las etapas de pre y post trasplante. Y bueno, Jorge, en una presentación casi que taquigráfica, ha derramado una cantidad de conceptos y son todos organizativos, son todos programas, y eso es lo que tanto nos cuesta a nosotros adherirnos a estas cosas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a los ponentes, felicitaciones por la calidad y la practicidad de las presentaciones, y una vez más el agradecimiento, Javier, a la academia por organizar este tipo de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carriquiri. Como dijimos antes, de enorme relevancia este tema, y poder avanzar en esto sería fundamental para nuestro país y para los pacientes, fundamentalmente. Vamos a pedirle la opinión también al profesor Alejandro Bertolotti, que nos acompaña sobre este tema. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Me sumo, como mis antecesores, a los agradecimientos a la academia y a todos los presentes, a los académicos, por esta oportunidad de conversar sobre un tema que en particular ha sido el centro de mi actividad en los últimos 20 años o más, tal vez, un poco más, con lo cual siempre me atrapa poder conversar sobre estos temas. Creo que las exposiciones de los doctores Curvelo y Cáneva fueron muy simples, concretas y claras, lo que se logra gracias a mucha experiencia acumulada. Así que con muy pocas palabras han logrado expresar claramente dos visiones de un mismo tema. El doctor Curvelo creo que le puso una mirada quizá más sanitarista o histórica, y tratando de ubicar la actividad de los trasplantes locales en el contexto mundial.
tratando de destacar los logros y el impacto que esto tuvo para la salud pública de Uruguay. Y el doctor Caneva, con una simpleza, describió procesos complejos de interacción entre diferentes disciplinas para tratar de lograr todos aquellos resultados que mostraba el doctor Curvelo. Y no es simplemente, como decía el doctor Carriquiri, una cuestión organizacional que sin dudas es fundamental para la alta complejidad. Así que creo que para ustedes seguramente ha sido muy claro y felicito estas exposiciones. Algunos agregados a lo que expusieron los doctores, o reforzar conceptos que ellos mencionaron, y no quiero repetir, pero simplemente mencionar que el trabajo que se hizo durante 20 años fue sinérgico, no fue solo para Uruguay. También nuestra institución se benefició de este trabajo. También nosotros aprendimos trabajando con ellos. Y el sistema que ha desarrollado Uruguay es diferente al nuestro y tiene varios puntos que yo considero que son una gran fortaleza. El hecho de tener un grupo de especialistas de diferentes disciplinas, todos compenetrados en el mismo objetivo, que es la obtención de órganos y la aplicación de esos órganos a una población de pacientes que están en lista de espera, con un conocimiento integral muy cabal, lo cual facilita sin duda para aquellos pacientes que están a la espera poder llegar al final que uno espera. Eso no ocurre en todos lados, muchos lados son compartimientos separados, como pasa en Argentina, la procuración y el trasplante. Sin embargo, en Uruguay está mucho más integrado, eso es algo para destacar y que trae sin duda beneficios. Otro punto que destacó el doctor Pablo Curvelo es que, bueno, sí, durante mucho tiempo hemos trabajado para reforzar el aspecto quirúrgico del trasplante pulmonar, que es un momento dentro de todo el proceso que ustedes vieron que mostró el doctor Caneva. El trasplante es solo el día D, pero antes del día D y después del día D hay muchísimo trabajo, y todo eso es el trasplante, y todo eso ya Uruguay lo tiene bastante organizado y con mucha experiencia demostrada en los resultados que veíamos hoy en las diapositivas del doctor Curvelo. ¿Qué es lo que he ganado experiencia en lo personal en los últimos años? Desde el año 2016 me han honrado con el cargo de jefe del departamento de trasplante de la Fundación Favaloro, que es un centro integral de trasplantes de muchos órganos. Entonces, todo ese grupo interdisciplinario que mostraba el doctor Caneva, los neumonólogos están viendo, además de los pacientes de trasplante pulmonar, están evaluando las complicaciones o el seguimiento de pacientes con trasplante renal, con trasplante cardíaco, con trasplante hepático. Y así cada una de las especialidades que se involucran tienen una mirada integral y un conocimiento cabal de lo que implica el trasplante de órganos y el manejo de los pacientes inmunosuprimidos. Y eso sin duda colabora muchísimo en la organización, en la apreciación que tienen cada uno de los intervinientes del rol que están cumpliendo, y para la institución lo hace mucho más costo efectivo, porque hay una mirada donde se pueden superponer y se pueden multiplicar, y así como nos sinergiábamos con Uruguay en estos años del trasplante pulmonar, la sinergia interna hace que la organización fluya mucho más fácil. Y termina generando además una sensación de pertenencia y de orgullo y de motivación
para todas aquellas personas que trabajan en trasplante, porque el trasplante está rodeado, sin duda, de todo un aura de trabajo a destajo, sin horario, para tratar de salvar pacientes que están en una situación crítica. Lograrlo genera una gran motivación en todo el grupo. Si eso además se trabaja en forma organizada y sinergiando con otros, generando sinergia, no sé si sinergiando es una palabra bien utilizada, pero generando sinergia con los otros equipos, sin duda hace que todo fluya de una manera diferente. Entonces, tener un lugar de pertenencia, tener la posibilidad de interactuar con otros equipos, con otros que utilizan y realizan otros órganos, sin duda, ayuda, favorece y facilita. Las tecnologías nuevas se deben incorporar. Hoy el ECMO, como mencionaba el doctor Curvelo, ya es como dirían los ingleses, un game changer. Ha cambiado el trasplante pulmonar en el pre, en el intra y en el post-trasplante, lo mencionaba el doctor Caneva muy bien, y creo que es un punto a desarrollar, sin duda. Y finalmente, yo no puedo opinar de cuestiones políticas propias del país, pero sin duda los principios básicos que rigen los trasplantes desde el punto de vista filosófico son los mismos en cualquier parte del mundo. Y en algún punto de encuentro sin duda se va a encontrar entre todos los actores para poder lograr el objetivo que todos quieren, que es tratar de ayudar y bajar la mortalidad en lista de espera, que quiero aclarar, Pablo, la mortalidad que tienen ustedes es menor que la que tenemos en Argentina. Entiendo que sí, tenemos que bajarla aún más también en Uruguay, pero no se sientan tan mal porque en Argentina nos está costando bastante también, y fundamentalmente porque la calidad del trabajo no solo se mira por los resultados post-trasplante, sino por la mortalidad en lista de espera. Eso habla de un equipo que está compenetrado con la actividad. No me quiero extender mucho más, quiero dejar espacio para comentarios o preguntas. Agradezco nuevamente y felicito las exposiciones y felicito este espacio de intercambio. Bueno, muchísimas gracias también, profesor Alejandro Bertolotti, por su intervención y sus comentarios. Estamos al borde, sí, de los tiempos para esta sesión. No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario o agregado, preguntas para el panel. ¿Yo puedo hacer un comentario, Javier? Sí, tenemos a la doctora Musetti y el doctor Caneva. Caneva, por favor. Sí. No, simplemente contar la contracara de esto, ¿no? Si no hay sostén, si no hay andamiaje. Acá hubo 2 programas de trasplante pulmonar que fracasaron en la década del 90, que fue el programa de trasplante pulmonar del Hospital de Clínicas y del Hospital María Ferrer, 2 hospitales señeros en la medicina de la República Argentina, por si los hay, que duran 4 años, 3-4 años aproximadamente, y se cayeron y decayeron como consecuencia de que faltaba el espíritu de ser y hacer, como dijo Alejandro Bertolotti, en el acto de pertenecer a un grupo de trasplante, y además en todo lo que representaba el andamiaje administrativo, organizacional y financiero para sostenerlo. ¿Quién iba a dudar de que los programas del Hospital de Clínicas y el Ferrer iban a claudicar a los 3-4 años? Y sin embargo sucedió así. Con lo cual, no todo es color de rosas. Por ahí muchos de ustedes no conocían esta historia, pero así sucedió, versus otros como el de la institución nuestra, que a través de todos los mecanismos multidisciplinarios y concentradores y multitransplantológicos que Alejandro comentó, pudo vivir y sobrevivir a lo largo de estas últimas décadas. Gracias. Gracias, Jorge. Doctora Musetti, por favor. Sí, buenas, Javier, muchas gracias a todos, los felicito por las presentaciones.
a Jorge y Alejandro, un beso grande. Lo que quería sintetizar es, como decía Pablo, que me parece que uno de los puntos importantes de los programas de trasplante es que nosotros tenemos como encaminado a veces los procesos complejos, porque el proceso complejo asistencial, si bien tenemos algo de experiencia, y la que no tenemos la adquirimos porque estamos muy cercanos a Jorge, a Juan, a Alejandro, que realmente es esa comunicación que decía Pablo, que a veces es semanal, que nos ayudan a resolver y nos sentimos seguros con eso. Es un proceso complejo que está facilitado, pero nos falta estructura, porque en lo que estamos fallando son en procesos sencillos que distraen totalmente la atención, como ser que a diario, como un ejemplo, recibimos entre 6 y 7, personalmente yo y el resto igual, WhatsApp de los pacientes para que le coordine la espirometría, los exámenes de sangre, los resultados, cosa que nos distraemos haciendo eso de los procesos complejos, haciendo las coordinaciones. Y algo muy importante, como decía Jorge en su charla, que es indispensable la estructura administrativa, con enfermería que tenemos muy acotada, 2 horas y media por semana, una enfermera que colabora, pero a su vez la parte administrativa, porque a veces nos ha pasado de darnos cuenta que vinieron exámenes con valores por debajo de los habituales y nadie los vio porque la consulta era 15 días después. Digo, son cosas sencillas que las podríamos resolver y eso va en detrimento de la evolución de los pacientes. Capaz que resolvemos lo más complejo en la evaluación del paciente, lo tenemos evaluado, ingresa a lista, lo seguimos, está internado, lo vamos a ver, lo resolvemos, lo que no sabemos lo preguntamos, pero lo banal y básico, como es el seguimiento, una estructura de recepción, una vez que se le solicitar la paraclínica a otro que no seamos nosotros, evaluar que lleguen los resultados que se pidieron, ahí tenemos un hueco grande que ha llevado a tener errores o tiempos de pacientes con inmunosupresión un tiempo baja, porque no lo vimos a las 72 horas que tenía el tacrolimus bajo o muy alto y el riñón se deteriora. Entonces, me parece que acá, como se dijo antes, lo que nos falta es estructura, gente dispuesta, creo que hay, porque se ha mantenido todo este tiempo un programa con médicos y cirujanos que nos han ayudado en lo que se puede, llevándolo a cabo, pero nos falta estructura, que creo que es el gran hueco que nos distrae y hace que la estructura es tan importante, los enfermeros, los recepcionistas, el que está en la administrativos, es tan importante como el personal médico en llevar a cabo un programa. Quería decir eso nomás. Muchas gracias, Ana, por la participación. ¿Alguna otra opinión del panel o de los participantes? Bueno, de verdad estamos al borde de los tiempos. En nombre de la Academia Nacional de Medicina, en nombre de José Arcos, que no ha podido estar presente, yo les agradezco a todos los que participaron y han trabajado por este tema, que es tan importante, y bueno, seguramente se volverá a hablar de esto y veremos avances en el futuro. Muchas gracias a todos y nos despedimos.